Era una noche de concierto en Buenos Aires. Celia Cruz, la guarachera del mundo, se preparaba para salir al escenario del Teatro Gran Rex. En las butacas no entraba nadie más. Como de costumbre, la expectativa por ver a la guarachera del mundo era inmensa. El equipo de Celia estaba al pendiente de cada detalle, pero esa noche un sonido especial golpeó la puerta de su habitación. Un código en clave, 3 golpes rítmicos que solo Homer Pardillo, su representante, y ella entendían. Pero cuando Celia abrió la puerta, supo que algo no estaba bien. La cara de Homer no mentía. Tito Puente había muerto. El rey del timbal se había ido para siempre. En su habitación, Celia gritaba desesperada que no podía ser posible. Encendió el televisor y ahí estaba la noticia. El mundo entero lloraba a un músico legendario. Nadie lo lloró como ella, porque lo de ellos no era solo música, era hermandad, era amor sin condiciones. Celia Cruz y Tito Puente. Gracias. Antes de comenzar, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir más notificaciones de nuestros videos. Se oye el rumor de un pregonar. Celia Cruz y Tito Puente se conocieron en los años 50. Para ese momento, la guarachera ya era ampliamente famosa en Cuba. Se oye el rumor de un pregonar. Desde fines de los 40, su voz se difundía en las principales emisoras de La Habana, primero en solitario y después acompañada por la Sonora Matancera. Números como Yerbero Moderno o Burundanga la posicionaron como una de las cantantes más solicitadas de la isla. Y es que Celia Caridad Cruz Alfonso siempre llevó la música en las venas. Nació el 21 de octubre de 1925 en el barrio de Santo Suárez, en La Habana, Cuba. De pequeña le gustaba cantar en la sala de su hogar o en el salón de clases, logrando fascinar a todo aquel que la escuchaba. Incitada por su primo Serafín, probó suerte en el programa de aficionados La Hora del Té. A sus 14 años de edad, Celia se alzó con el primer premio tras entonar el tango Nostalgia. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi juventud. Esto ayudó a que se abriera paso como representante de una nueva generación de cantantes femeninas en la isla. Aunque su carrera artística se vio interrumpida brevemente por la pedagogía, fue la música la que finalmente se vio beneficiada con el enorme talento de la joven cantante de futuro promisorio. Según el libro de la salsa de Irán Guadalupe, 1948 fue un año crucial para la carrera de Celia, que junto a las Mulatas de Fuego recorrió países como México o Venezuela, donde hizo varias grabaciones en radio y televisión. Sin embargo, la carrera de Celia dio un giro entrada la década del 50, cuando fue convocada para sumarse a la Sonora Matancera en el momento de más auge y prestigio de la agrupación liderada por Rogelio Martínez. Que
Queridos televidentes, muy buenas noches. La gran fábrica de tabacos El Paraíso tiene el gusto de presentar a ustedes la Sonora Matancera, con Celia Cruz y las Mulatas de Fuego. Celia llegaba para cubrir el enorme espacio que dejaba la puertorriqueña Mirta Silva. Y conmigo, mira, conmigo de aquello. Pero ocurrió algo que la joven cantante no se esperaba. Una enorme resistencia de parte del público que escribía a Radio Progreso para que no la dejaran cantar con la Matancera. Sin embargo, Celia no se amilanó, impuso su carácter y su talento. Pronto se ganó la acogida de los oyentes. Fue precisamente a mediados de esa década que conoció a Tito Puente en una de las tantas visitas del percusionista a Cuba. Y con Tito Puente me fue muy bien. Y con Tito Puente me fue muy bien. Ernesto Antonio Puente, su nombre de pila, había nacido el 20 de abril de 1923 en el Hospital Público de Harlem, en Nueva York. Pero Tito llevaba la música en las venas. Su primer acercamiento hacia el arte fue mediante el baile, aunque la música no tardaría mucho en llegar a su vida. A los 7 años, su madre lo matriculó para que estudie piano. A las blancas y las negras pronto se sumaron las clases de percusión. Se cuenta que al entrar a la adolescencia, Tito ya sabía tocar 13 instrumentos musicales. El contexto era el perfecto para este prodigio, y es que los años 30 fueron trascendentales para la historia de la música latina en los Estados Unidos. Pero para explicar mejor la historia, habría que remontarnos a unos años atrás, a inicios de 1900, con la migración de cubanos a Estados Unidos para desarrollarse profesionalmente o huir de la represión política en la isla. Entre ese conglomerado de gente también había músicos. Nueva York fue uno de los principales destinos. Muchos se instalaron en los márgenes de esa gran ciudad, especialmente en el Harlem y el Bronx. Varios contaban con una sólida formación musical, tanto académica como popular. Pero estos migrantes en sus maletas no solo transportaron sueños de una mejor vida, sino también ritmos y una instrumentación distinta como congas, bongos y claves. Pronto empezaron a tocar en clubes del Harlem, en los salones de baile del Bronx y en la calle 52, mezclándose con músicos afroamericanos de jazz. Eso alentó una explosiva fusión de conocimientos que daría origen al Afro-Cuban Jazz, ritmo que sembró las bases para movimientos posteriores como el boogaloo o la salsa. Entrada la década de 1930, Nueva York empezó a vivir un auge de salones de baile. La demanda por la música latina, especialmente de ritmos llegados de Cuba, empezaron a ser la sensación en la Gran Manzana. Un joven Tito Puente era partícipe de toda esta revolucionaria movida musical y que para inicios de los años 40 empezó a destacar en el circuito musical neoyorquino, donde pasaría por orquestas de renombre como las de José Curbelo, Noro Morales o la de Frank Grillo, Machito. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial abrió un paréntesis en su avance musical. Tito Puente fue a dar a la Marina, donde, por supuesto, organizó una orquesta. Después del conflicto bélico, regresó a Nueva York, donde continuó su desarrollo musical iniciado en el teclado y luego redirigido hacia la percusión.
Mientras retomaba la actividad musical en Nueva York con las bandas latinas del momento, Tito Puente estudió teoría musical, dirección y orquestación. Pronto formó su primera banda que se caracterizó por un sonido diferente que mezcló jazz y música latina. Esa necesidad por perfeccionarse y beber de la fuente de esas tendencias musicales fueron las que llevaron a Tito a ser un visitante asiduo a la tierra de Benny Moré. Precisamente en una de esas tantas visitas a mediados de los años 50, conoció a Celia Cruz. Desde entonces iniciaron una amistad que se consolidó con el tiempo. Recordemos que Celia había salido poco tiempo después de la llegada de Fidel Castro al poder, teniendo como primer destino México y luego Nueva York. A mediados de los años 60, ambos unieron su talento y grabaron juntos. Desde entonces, fueron varias las producciones compartidas, innumerables giras y momentos imborrables. Su vínculo llegó a colindar con la hermandad, algo que siempre quedó plasmado en las numerosas entrevistas que compartieron juntos en radio o televisión. Hasta hoy hemos viajado al mundo. Ya años, Tito, por tu madre, de ahí para acá. ¡Please! Yo me siento bien hablando de los años. Yo la amenacé a ella que le iba a preguntar cuántos años tenía hoy. Me dijo, no se te ocurra. Me voy. Así que no lo voy a hacer. Me voy. Toda esta controversia de qué es lo que es la salsa. ¿Qué es la salsa? ¿Quién la inventó? ¿De dónde salió? Quiero las dos opiniones. ¿Qué piensas tú? Y después, ¿qué piensas tú de qué es la música salsa? Bueno, como yo te decía, cuando yo empecé con Tito no le llamaban salsa. Yo empecé a grabar con Tito 65, 66 y no se llamaba salsa, pero yo tengo entendido que por el 67 Johnny Pacheco y Al Santiago hicieron una compañía que se llamó Alegre y a partir de ahí empezaron a llamarle salsa a esa música en Nueva York, ¿verdad? En el mismo 67 en Venezuela había un programa con un locutor que se llamaba Fidias Danilo Escalona, murió ya el año pasado, y él tenía un programa que se llamaba La Hora de la Salsa, pero con música de la Sonora Matancera. Por eso yo digo que yo no reniego de ese nombre, porque gracias a Dios, cuando nuestra música quedó un poquito atrás por un millón de cosas que han pasado, el nombre de salsa la levantó. Pero para mí la salsa es la misma música cubana que yo vengo tocando desde que empecé con la Sonora Matancera. Tito, No, es verdad. ¿de acuerdo? No, yo no. ¿Quieres agregar algo? Sí, siempre le digo a Celia que la salsa para mí es como salsa de tomate goya o salsa espagueti. ¿Tú ves comerciales? Un condimento de comida. Para... Dios mío, qué horror, ahora voy a tener que ir a cobrarle a esos dos clientes. Aunque el binomio musical que conformaron no tuvo la acogida que esperaron, ambos continuaron cosechando éxitos, cada uno por su lado. Para inicios del nuevo siglo, Celia y Tito habían alcanzado un sitial eterno en la historia de la música latina y continuaban regalándole su talento al mundo. Hasta que llegó aquel triste 31 de mayo del año 2000. Tito había muerto en una cama del hospital de la Universidad de Nueva York en Manhattan durante una cirugía a corazón abierto de más de 17 horas. Que para mí la música latina ha perdido lo más grande, y la pérdida de él un día como hoy que yo no puedo estar, para mí representa mucho. Todos los recuerdos vividos en tantos años de amistad venían como cascada a la mente de Celia. Esa triste noche en la capital argentina, Celia solo quería algo: regresar a Nueva York para despedirse de su entrañable Tito. Pero no pudo. Un contrato la ataba a ese escenario.
Según contó la Guarachera del Mundo en su autobiografía, en la cláusula figuraba que para cancelar la presentación, la muerte tenía que ser de un familiar y Tito, en el papel, no era más que un amigo. La formalidad no entendía de dolor. Pedro y Celia mandaron a comprar flores y le rezaron un rosario. 15 interminables días después, Celia por fin logró regresar a Nueva York. En su apartamento todo estaba igual. Tomó el teléfono para escuchar el contestador. Uno tras otro fueron pasando los audios, hasta que de pronto se le hizo un nudo en la garganta. Era la voz del rey del timbal, Tito Puente. Hasta luego, mi negra, decía Tito en su mensaje de voz. Quedé impactada al ver que Tito me había dejado un mensaje, sobre todo porque Tito no era el tipo de persona que deja mensajes. Fue terrible, porque me di cuenta de que me había llamado justo antes de morir. Esas son las últimas palabras que tengo de él. Hasta el día de hoy mantengo esa grabación guardada en mi caja fuerte, confesó Celia en sus memorias. Tuve la dicha de grabar con Tito Puente y con Tito Puente me fue muy bien y con Tito Puente